Vamos al cuarto y último bloque, el de pactos y coaliciones electorales. Este bloque lo arranca Alba González, lo cierra Covadonga Tomé. Por introducir una primera cuestión en el debate, que no sé si cuánto es decisión de la candidata o de la lista ganadora o es más de Podemos Asturias como organización. ¿Concurrirá Podemos como marca Podemos en las elecciones del 28 de mayo? Bueno, eso lo decidirá la dirección y la militancia, sobre todo, ¿no? Lo decía antes, quizás porque además hemos tenido la suerte de que acojáis este debate en estos términos tan estupendos, que parece que estamos decidiendo algo más que quienes nos van a representar en la Junta y en los ayuntamientos. No, la dirección de Podemos sigue siendo la misma. Hay unos documentos en vigor y, por supuesto, los documentos mandatan la forma de realizar los procesos, ¿no? Salvo que alguien quiera optar a un puesto para tener una autonomía y no atender a tu propia organización, lo que creo que es un mal precedente para gobernar con rigor, ¿no? Pero no creo que este sea el escenario en todo caso. Podemos se presentará conforme decida la militancia. A nadie le va a sorprender que, viniendo de donde vengo, yo diga que creo en el espacio plural y confederal que hemos construido en estos años. He tenido el honor de trabajar para él con compañeras de Izquierda Unida, con compañeras de Común, con compañeras de las Mareas. Por lo tanto, creo que todas tenemos esta conciencia, además, que nos dan los diferentes resultados electorales, el momento histórico en el que nos encontramos, ¿no?, con ese auge de las derechas extremas y de los discursos iliberales directamente. Y me parece fundamental que Podemos, como la fuerza que decía al principio, más relevante en la izquierda asturiana por número de representación autonómica, que es lo que a Covadonga y a mí nos atañe, sea fuerte porque su fortaleza es la que va a hacer más sólido ese espacio amplio en el que también tienen que entrar compañeras y compañeros de otras formaciones políticas. Con Izquierda Unida hemos establecido una relación muy fluida en este sentido. Obviamente tendremos que ver después de este proceso, ¿no?, y de la propia Izquierda Unida, aunque ya ha mandado algunas orientaciones. Es verdad que cuando les haces muchos cariños, y le pasó hace poco a Covadonga, ¿no?, con un hilo de reflexión sobre Izquierda Unida en la que ellos mismos se hacían un poquito así, ¿no?, porque bueno, cada fuerza en este momento mantiene sus espacios, pero yo aspiro y confío en ese modelo, ¿no?, un modelo en el que seamos capaces de tomar conciencia de un momento histórico y de ofrecerle a la ciudadanía de Asturias lo mejor. Estamos en las primarias de Podemos y para mí una clave es que seamos fuertes en los concellos y en la Xunta, porque si no, no tiene sentido, para construir ese espacio común y ese espacio más amplio de la izquierda que creo que todas deseamos. Covadonga. Bueno, por suerte los hilos de Twitter y la vida real son dos cosas distintas. Yo que tengo dos hijos adolescentes, este mensaje lo lanzo muy a menudo. No podemos confundirnos. Entonces, la verdad es que no me doy ni mucha cuenta del hilo de Twitter, pero lo que sí sé es que hablé con personas de Izquierda Unida, con las que, por cierto, tengo una excelente relación y el diálogo fue excelente. Y estoy de acuerdo contigo, en que hay que tener capacidad de establecer diálogos, de tejer redes, de crear alianzas, efectivamente, con todas las fuerzas, con la sociedad civil muy fundamentalmente, con los sindicatos, qué duda cabe. Yo creo que ese, de hecho, es el escenario político que se tiene que pintar, que tenemos que pintar entre todas y todos. Y además confío en la capacidad de nuestra candidatura para hacer eso, para establecer diálogo, para tejer redes, para continuar trabajando como llevamos haciendo todo este tiempo con la sociedad civil, con diferentes colectivos de distintas procedencias. Yo es como entiendo la política, es por lo que estoy aquí, porque entiendo la política como una manera de ser capaz de reunir diferentes sensibilidades para perseguir objetivos comunes. Objetivos comunes, el principal de todos ellos tiene que ser mejorar la vida de los asturianos y de las asturianas. Así que, sin duda, habrá que apostar por alianzas. Si no creyera que Podemos Asturias tiene que ser un actor en ese intento de tejer alianzas, evidentemente no estaría aquí, estaría en otro sitio. O sea, que estoy completamente de acuerdo con que debe serlo, sin duda. Por introducir y por ponerle nombre, en el proyecto político de Yolanda Díaz, de Sumar, que si bien ella misma ha reconocido que es un proyecto que a priori no llegará para las elecciones municipales y autonómicas,
No sé si quería conocer bueno, en qué punto está cada una de las candidaturas respecto a la integración o de qué forma formar parte de ese proyecto. Mira, yo, Edu, estoy ahora en escuchar a la vicepresidenta, que creo que se la escucha poco y a veces le gastamos el nombre. Y como además conozco su forma de trabajar y la de sus equipos, creo que es muy importante respetar aquello que ella misma nos ha pedido con una claridad meridiana a la que tiene además todo derecho, ¿no? Como candidata que sigue siendo y candidata del espacio. Ella articula Sumar como una plataforma de escucha activa con la sociedad civil. Vimos el otro día en Cimavilla cómo se llenó, cómo sentíamos esa esperanza, esa ilusión en un formato en el que se ponen sobre la mesa los debates que está articulando en esta reformulación, ¿no?, de un nuevo contrato social, que creo que además como asturianas podemos estar muy orgullosas de las personas que entrañan esos equipos, ¿no? Y pienso tanto en César Rendueles como en Rafa Cofiño, muy especialmente, en asuntos sanitarios. Entonces, si Yolanda Díaz dice voy a hacer un proceso de escucha que me permita articular un proyecto de país que vaya más allá de un ciclo electoral, que es una de nuestras desgracias, ¿no?, el cortoplacismo electoral, y que nos dé un proyecto de país a 10 años vista, que en el fondo también es introducir de alguna manera la idea de que no solo el estatuto, también la Constitución merece un aire, porque bueno, tiene ya sus buenos añitos. Dejemos a Yolanda hacer ese proceso, acompañémoslo desde el respeto, que creo que es muy importante, y mientras tanto hagamos lo que tenemos que hacer en Podemos, que es fortalecer nuestra organización, llegar a las elecciones, tener clara una agenda, y llegará ese momento. Yo creo que ha hablado muy claro Irene Montero, ha hablado muy claro Ione Belarra, pero insistimos en no escuchar lo que está haciendo la vicepresidenta con Sumar, que es establecer esa relación. Yo confío en que de este proceso Yolanda salga diciendo, si queréis seré la candidata a las generales, porque me parecería una fantástica noticia, porque creo que la capacidad de liderazgo, la capacidad de trabajo y lo que ha transformado las relaciones laborales de este país, Yolanda Díaz, y puede transformar si todavía conseguimos más, es indudable. Y de verdad mi deseo es que eso suceda y que después, cuando llegue ese momento, como Podemos Asturias en este caso y como dirección de Podemos Asturias, tengamos algo que ofrecerle a Yolanda. Fuerza, no desmembramiento. Sumar. Sumar, o Yolanda Díaz en realidad. Y digo Yolanda Díaz porque Sumar no, ha renunciado activamente, ¿no?, a presentarse a las autonómicas, o sea que en este momento hablar de Sumar quizás sea un poco precipitado. Y sobre Yolanda Díaz, decir que evidentemente lo que decimos, me imagino que todas y todos los que estamos aquí, admiro profundamente su trabajo en el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia. Yo no he tenido la suerte de trabajar con ella, pero sí de tomarme un par de cafés, ¿no?, y de tener un par de conversaciones cortas. Y sin ningún tipo de duda me parece una persona con una capacidad, con un potencial, con un carisma, con un todo que merece mucho la pena ser escuchada, y ojalá salga adelante cualquier proyecto que ella quiera poner en marcha. Y efectivamente, ojalá seamos capaces de tener un Podemos de todas y de todos, amplio, diverso, abierto, que pueda en un momento dado, si sale adelante una plataforma como Sumar, incorporarse a esta plataforma. Me llama la atención a lo largo de la conversación que un par de veces o tres, Alba, hacer referencia efectivamente al Gobierno del Estado, a Podemos y al PSOE en Madrid. Y me gustaría recordar una cosa. Ni Sánchez es Barbón, ni Madrid es Asturias, ni las relaciones Podemos-PSOE están en el mismo nivel de diálogo aquí que allí, por una sencilla razón, precisamente porque nuestro Estatuto de Autonomía, vetusto ya, impide, entre otras cosas, por ejemplo, votar en contra de la investidura, con lo cual aquí es mucho más fácil siempre que Barbón sea capaz de gobernar en minoría y que no nos necesite a nadie. Y como no nos necesita a nadie y es capaz de jugar, como sabéis muy bien los que trabajáis más en el día a día con él, es un trilero, ¿no? Y entonces esa geometría variable que también maneja, insisto, para desplazar cada vez más su agenda a la derecha, es lo que nos tiene que motivar a todos los que nos encontramos a su izquierda para, insisto, conformar un Podemos de todas y de todos, no de unas sí y de otros no, diverso, con capacidad para que entre todo el mundo y para formar parte de Sumar
o de las plataformas que vengan. Al hilo de esa última reflexión y, bueno, ponernos en un escenario futurible en el que el Partido Socialista ganase y necesitase los votos de la izquierda o de quien considere pactar. ¿Podemos estaría dispuesto a escuchar y entrar en un gobierno, en un ejecutivo socialista en Asturias, como ya lo está haciendo en el gobierno central? Yo me quedaría en la primera palabra que has dicho, en escuchar, porque no se trata... A veces esta pregunta la formulamos como entrar en gobierno sí o no, pactar con el PSOE sí o no. Ni importa el gobierno, ni importa el PSOE, salvo por lo que podamos hacer. Es decir, lo importante, y vamos a citar a un grande, sería el programa. En esto creo que vamos a estar de acuerdo las dos. Y no tanto en la forma en la que se concreta nuestra relevancia política. Porque efectivamente Barbón puede no necesitarnos, pero nos podemos vender mejor para afearles esas contradicciones de la socialdemocracia de las que hablaba antes y ser capaces de conseguir algo para las asturianas y asturianos, ¿no? Por lo tanto, para mí no es tanto pactar con el PSOE como qué pactamos, qué garantías de cumplimiento de esos pactos nos damos y, sobre todo, de qué forma somos capaces de obtener algo, ¿no? Efectivamente, por la configuración estatutaria y porque cada presidente o cada persona es un mundo, no es exactamente lo mismo la relación en los dos espacios. Ojo, presuponer que la relación del socio minoritario con el mayoritario en el gobierno de coalición es remotamente parecida a buena en algunos asuntos es mucho suponer, ¿no? La ley trans es un ejemplo, cómo el PSOE utiliza su grupo parlamentario en el Congreso para destrozar la ley de derechos animales del Gobierno introduciendo una enmienda sobre la caza es otro ejemplo y podríamos seguir, ¿no? Esa relación te aseguro que no es ni mucho menos complicada, aunque nos necesiten, ¿no? Para mí la clave es qué se pone sobre la mesa. Y a partir de ahí veremos. Y claro que hay que escuchar, porque quiero decir, ninguna persona que tengamos una vida profesional, unos estudios, una formación, un trabajo, sea el que sea, nos metemos en este berenjenal para estar en el no permanente, aunque sea muy entretenido el no permanente y la performance, ¿no? Nos metemos porque queremos mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos. Por lo tanto, desde esa lógica, ¿no?, y de nuestras conciudadanas y nuestras compatriotas, habrá que sentarse a escuchar. Yo creo que además, en general, salvo con la ultraderecha y con cierto PP fuera del Estado y de cierta seriedad en esta última etapa, hay que sentarse a hablar. Este bloque lo cierra Covadonga. Es verdad que no estamos yendo al 29 de mayo, pero sí. Bueno, sobre este mismo asunto. Bueno, escuchar es un verbo fundamental. Lo mismo que tratar de entender, lo mismo que trabajar, lo mismo que ampliar, diversificar, tejer redes, dialogar. Todos estos son verbos que son fundamentales sin ningún tipo de duda para ser capaces de llegar, insisto, a conformar una fuerza política capaz de hacer frente, en este caso a Barbón, ¿no? Porque estamos hablando de las elecciones autonómicas en Asturias. A mí, una vez más, me llama un poco la atención la falta de congruencia entre lo que te escucho decir, Alba, y luego lo que veo hacer en algunas ocasiones a los representantes, algunos de los representantes de Podemos en el Parlamento asturiano. Entonces, por ejemplo, yo hay una pregunta que me hago muchas veces y que lo hice en el Consejo Ciudadano o en donde había que hacerlo, pidiendo explicaciones de por qué, por ejemplo, no se votó a favor de que se abriera una comisión de investigación en Fundación Metal. No obtuve nunca una respuesta. No obtuve nunca una respuesta. ¿No fuiste al Consejo Ciudadano que lo debatió Covadonga? No fui al Consejo Ciudadano, pero pregunté expresamente, no fui porque no pude, Alba. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, yo también soy profesional, entonces tengo guardias, tengo muchas horas de trabajo y no siempre puedo ir. De hecho, me disculpé. Dije que no iba y me disculpé porque no podía ir. En cualquier caso, me da igual. Yo pregunté y creo que tengo derecho a obtener una respuesta. ¿Pero por qué? Porque cosas como esa me rechinan, me hacen pensar que por un lado está el discurso teórico y por otro lado lo que se hace en la práctica. Y eso es algo que a mí me parece que no está bien, que de cara a las militantes y a los militantes no debemos reproducir ese tipo de actuaciones. Las alfombras rojas a Barbón no sirven.
Creo que llevamos suficientes años de barbonismo, de PSOE en Asturias, como para saber que nos sirven. Porque él pasa por la alfombra roja y luego además tiene la cara dura de reírse en nuestra cara, ¿no? En el debate parlamentario. Eso es algo feo y algo triste. Entonces, insisto, creo que, y la pregunta que lanzaba, si no recuerdo mal, era formar gobierno o no formar gobierno, ¿no? Y en 10 segundos. Si quieres respondo para que ella cierre el bloque. No, si me dejas... pero luego tengo que cerrar yo. Pensé que ya estaba Cierras, pero cerrando. una breve respuesta y cierra Covadonga. Vale, no, me refería que 30 segundos. por las alusiones que has realizado, ¿no? Con lo que está echando de menos el presidente a Daniel Ripa desde que cambiamos la portavocía parlamentaria, como dijo en el debate de orientación, me sorprende mucho lo que señalas, Covadonga. La comisión de investigación de la Fundación Metal la pedían el PP, Ciudadanos, con el apoyo de la ultraderecha, para poner en marcha un discurso antisindical que es marca de esas derechas en todo el Estado. Podemos Asturias, en aquel órgano, en el que, por cierto, no se fue en protesta de algo, si no recuerdo mal, por parte de tu candidatura, decidió que más que participar de ese espectáculo antisindical y antiderechos de la clase trabajadora de la derecha, lo que tocaba era negociar con el Gobierno para intentar dos cosas fundamentales, que reconstituyeran el diálogo que no tenían, y tienes en tu candidatura al compañero Beni, que te lo podrá contar, con la Administración del Principado, y por otro lado acelerar el pago de los salarios, ¿no? De esto conoce más el portavoz parlamentario y la forma legal en la que hacer efectivo este trámite. Pueden ser opciones. A mí me cuesta, y a nuestra candidatura nos cuesta mucho, comprarle siquiera un poquito el marco a la derecha o a la ultraderecha contra los derechos de los trabajadores o lo sindical, cuando creemos además que eso es fanfarria parlamentaria, pudiendo luego buscar soluciones por otras vías. Las comisiones de investigación pueden estar bien o pueden ser fanfarria de la ultraderecha. Y en este caso en concreto, la solución importante al pago de los salarios de los trabajadores y a la situación de la Fundación Metal pasaba por hacer política, no espectáculo. Por ir cerrando el bloque, y dado que el bloque lo cierra Covadonga, por el tiempo que ha invertido Alba en la réplica, un último minuto 30 para cerrar este bloque. Pues efectivamente recuerdas mal, Alba, porque la Comisión de Investigación de Fundación Metal partió de los propios trabajadores. Yo creo que esto es fundamental. Que luego lo recogieran otros nos debería hacernos pasar vergüenza. Nos debería hacernos reflexionar por qué no fuimos nosotros precisamente los que recogimos las inquietudes de esos trabajadores y la trasladamos a las instituciones, a la Xunta en este caso. Por cierto, y si no me equivoco, creo que siguen sin cobrar el sueldo. Luego, todas esas gestiones que se hicieron para acelerar el cobro de los sueldos parece ser que no sirvieron de mucho. Y cierro ya definitivamente el bloque, creo, ¿no? En 45 segundos. En 45 segundos, porque no fui capaz de contestar a la pregunta inicial, que es ¿entrar en gobierno sí o entrar en gobierno no? Yo creo que la respuesta es fácil, clara e inmediata. Entrar en el gobierno para algo. ¿Entrar en el gobierno cómo? ¿Entrar en el gobierno para tener la Consejería de Parques y Jardines? No. No. ¿Entrar en el Gobierno para tener la Consejería de Sanidad o la Consejería de Industria? Sí, porque además creemos, francamente, que tenemos capacidad de gestionarlas y de hacer las cosas muy bien. Pues con esta última intervención, en el cuarto bloque,